Bien, buenos días. Bienvenidos, bienvenidas al Instituto Interuniversitario López Piñero en esta sesión online que organizamos, esta jornada de estudios de archivos y memoria histórica del ambientalismo en España, que ha sido organizada por Alberto Berzosa y Jaime Guindel del CSIC y José Ramón Bertomeu y Chimo Guillem del Instituto Interuniversitario López Piñero, a partir de los proyectos Estética Fósil, Humanidades Energéticas y Tóxicos Invisibles. Son proyectos que de una forma u otra se acercan a la historia ambiental y que en todos los casos tienen un interés por la recuperación de las fuentes que vamos a tratar hoy y en particular las fuentes de los movimientos ecologistas, que es el tema que trataremos a partir de una serie de sesiones que ahora Alberto os detallará y os comentará también cómo va a ser la dinámica que vamos a seguir en este seminario online. ¿eh? Donde tenemos vídeos, tenemos también una película. Bueno, ahora Alberto os comentará. Yo solamente en nombre del Instituto Interuniversitario López Piñero y en nombre de todas las personas que conformamos este centro, que es un centro dedicado a, a la historia de la ciencia, de la medicina, la tecnología, del medio ambiente, de estudios sobre el medio ambiente, de sostenibilidad. Hay un grupo de investigación precisamente dedicado a este tema, que fue el grupo que estuvo trabajando con uno de los fondos que vamos a hablar hoy, que es el fondo de la Casa Verde. Bueno, pues en nombre de todas las personas que conformamos este instituto, quería dar la bienvenida y las gracias a todas las personas que van a participar, desde el público como ponentes, porque precisamente este es uno de los objetivos del centro. Ya digo, nuestro centro reúne a todos estos grupos de investigación, pero además es un centro que se encarga de la recuperación del patrimonio material, de instrumentos, pero también del patrimonio bibliográfico. Veo que está también entre el público la directora de la biblioteca Peset Llorca, que es la biblioteca que está en el Palau Cerveró, la biblioteca asociada con el Instituto Interuniversitario López Piñero. Mapi Aguilós está siguiéndonos y supongo que podrá intervenir más adelante. Y para nosotros, para el centro, para las personas que trabajamos en este instituto, es realmente un placer dar acogida a estas jornadas porque precisamente va a ser una reflexión sobre una de las cuestiones clave fundamentales para nosotros, que es esta recuperación del patrimonio bibliográfico, archivístico y en concreto en un terreno donde hay varios grupos de investigación trabajando, como he dicho, personas que venimos del campo de la historia y nos acercamos a la historia ambiental y personas que vienen de los estudios de sostenibilidad, que veo también que está Ernest García con nosotros y quizás también podrá intervenir más adelante. Bien, muchísimas gracias y doy la palabra a Alberto Berzosa para que haga la presentación de las jornadas. Adelante, Alberto. Hola, bueno, buenos días. Gracias, José Ramón. Gracias a todas y todos por estar aquí presentes, participando en esta jornada de estudios. Vale, bueno, como ha comentado José Ramón, este es un trabajo que hemos ideado a partir de la confluencia de bueno, dos proyectos de investigación que se unen, aunque se encuentran en torno a un archivo ya desaparecido, pero que todavía, bueno, desaparecido de la parte de su historia formalmente, digamos, pero está disgregado y sus materiales continúan teniendo vida propia. Y en esa vida propia, una de las cosas que se han creado es pues, esta confluencia, ¿no? El archivo del Fons de la Casa Verde. Por una parte, Jaime Guindel y yo estábamos haciendo un mapeo de archivos del movimiento ecologista en el Estado español y entonces Ernest García nos puso bajo aviso de que existía este archivo y cuando nos acercamos a estudiarlo y comprobamos su gran interés, el gran interés que tiene, ¿no? Su estudio, conocemos también que hay otro proyecto que se ha acercado también, que es en el que están envueltos desde el Instituto López Piñero José Ramón y Chimo. Y entonces empezamos a pensar la manera de trazar una especie de alianza y generar un espacio de debate
en torno a el estado en el que están los archivos del ecologismo o de la historia ambiental en España. Y entonces pensamos que lo ideal era contar con dos ópticas que se pusieron sobre la mesa de debate y que pudiéramos hablar sobre ellas. Una, por un lado, la de los investigadores que nos acercamos a este tipo de archivos y que nos encontramos con una serie de problemas y de situaciones, ¿no?, que vamos a compartir hoy. Y el otro lado sería la de los gestores de los archivos o los que llevan a cabo estas labores archivísticas, que también nos parece interesante que compartan con nosotros sus políticas, sus modos de verlo y sus modos de pensar la propia historia medioambiental, ¿no? Entonces, el programa que hemos preparado para trabajar hoy comienza con la participación en una conferencia de Pablo Corral Broto, que es un especialista en historia ambiental y que, bueno, pues ha trabajado en archivos y seguramente nos va a abrir las puertas a cómo se trabaja con estos archivos. Sobre todo no solo, pero centrados en el espacio de Aragón, ¿no?, en la geografía aragonesa. Después pasaremos a una segunda sesión en la que abriremos a hablar de unos temas que se ponen sobre la mesa a partir de diversos investigadores que han trabajado en archivos en España y también fuera de España, en archivos que tienen que ver con la ecología y con la historia ambiental. Estos investigadores grabaron unos vídeos que se supone que todos habéis tenido acceso a ellos porque os he ido mandando los enlaces para que podáis ir viéndolos, de tal manera que en la sesión dedicada al debate, que será de 10 a 11, podamos dedicarnos a hablar sobre los mismos. Estos investigadores son Sarah Hamilton, de la Universidad de Bergen, Stefan Friou, de la Université Lumière Lyon 2, Frank Uwe-Kueter, de la Universidad de Birmingham, y Alexander Elsig del Swiss Federal Institute of Technology de Lausanne. Después haremos un receso de media hora, de 11 a 11 y media, y a la vuelta, a las 11 y media, daremos paso a la tercera sesión, que es la que se dedica a ver el panorama de archivos ecologistas en España y a ver qué están haciendo los archiveros en España para conservar, mostrar, difundir los fondos del ecologismo, ¿no?, de la historia ambiental. Primero conoceremos a través del testimonio de Alejandro de la Cueva Martín el archivo del Fons de Medio Ambiente de la Casa Verda. Es este archivo al que hemos hecho mención tanto José Ramón como yo, que nos une en el origen del proyecto. Y después haremos paso a una mesa de voces archiveras que hemos llamado, ¿no?, donde participarán Elena Díaz, de Ecologistas en Acción, Francisco Zamora Soria, investigador de archivos sobre el ecologismo de Ciudad Real, Julen Erostegui, del Archivo Histórico Foral de Vizcaya, y Óscar Clemente, de un proyecto de recuperación de materiales audiovisuales que se llama La Digitalizadora de la Memoria Colectiva. Todos ellos nos van a hablar de qué manera trabajan y de qué manera se relacionan con estos archivos que a nosotros nos interesan, con estos materiales que a nosotros nos interesan. Después haremos, esta mesa durará como hasta la 1:30, después haremos un receso hasta las 4 y a las 4 veremos la película Levante Feliz, País Perplex, del colectivo de Escola Crítica, que fue un colectivo militante que está en funcionamiento en los primeros años 80 en Valencia. Es una película de 1983. Y vamos a contar también después de la película con Jaume Martínez Bonafé y Abelard Barberá, que nos van a hablar sobre la experiencia y con quienes podremos hablar al respecto. Al final de la última sesión de la mañana, a la 1:30, compartiremos el enlace para que podáis ver la película desde ese momento hasta las 4 cuando queráis, pero nosotros la vamos a pasar a las 4 también, si queréis verla todos juntos a través de esta plataforma, para que acto seguido demos paso al debate que dirigirá Jaime Vindel y con Jaume y con Abelard, ¿vale?
No sé si se me olvida algo más. Bueno, quería dar las gracias también a Filmoteca Valenciana por habernos dado permiso y facilitado una copia de visionado por participar en esta jornada. Y sin más, yo creo que doy la palabra a Chimo para que haga la presentación de Pablo. Muchas gracias. Vale. Sí. Vale, pues damos inicio a esta primera conferencia de las jornadas que lleva el título de La historia y la memoria ambientales necesitan archivos y fondos plurales, la experiencia de los años 2000. La conferencia, tal como estábamos comentando, está a cargo de Pablo Corral Broto. Él es profesor titular de Civilización e Historia Española en la Universidad de La Reunión, en Francia. Se doctoró ya por la Universidad de Granada y por l'École des Hautes Études en Sciences Sociales en París, y desde entonces ha ejercido como profesor en diversas universidades, como en la Universidad de Savoia-Mont-Blanc y en la Universidad de Aix-Marseille. Sus investigaciones se han centrado en el ámbito de la historia ambiental, sobre todo en el ámbito, en el marco del Estado español y fundamentalmente de Aragón durante el periodo de la dictadura franquista. Y esto, de manera más general, también le ha llevado a interesarse por los conflictos ambientales bajo regímenes autoritarios. Ha sido también muy activo en lo que es el ámbito, ¿no?, de las redes, asociaciones vinculadas a la historia ambiental. Ha sido el representante del Estado español en Portugal, o sea, del ámbito ibérico en la European Society of Environmental History. Ha sido cofundador de la Red Universitaria Española en Historia Ambiental y también participó de la creación de la Network of Environmental History of Dictatorships. Entre sus trabajos podemos destacar su libro de 2016, que es Protesta y Ciudadanía, conflictos ambientales durante el franquismo en Zaragoza, 1939-1979. Bien, digamos que esa extensa experiencia investigadora en el ámbito de la historia ambiental, pero también su participación en diversos proyectos, ¿no?, de colaboración con organizaciones en relación a los fondos que albergan y que generan, es lo que les llevará a presentarnos ahora esta conferencia, sobre todo, si entendí bien, ¿no?, centrados en esa colaboración con Ecologistas en Acción, por un lado, y por el otro también con el CEDAR, el Centro de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo en Áreas Rurales, ¿no? Bueno, cuando quieras, Pablo, puedes empezar y pues tenemos, si quieres, media hora, 3/4 de hora para comentar y luego podemos hacer preguntas o comentarios de los participantes. Muy bien, muchas gracias, Chimo. Vale, perfecto. ¿Me oís? Sí, Sí, sí. se puede cambiar. Gracias a Chimo y a José Ramón. La verdad es que desde que llegué a la isla de la Reunión fue cuando les conocí hace ya casi 5 años. Antes hubiera sido más fácil mantener contactos con ellos porque estaba en la Francia continental, pero ahora ha sido un poco complicado. Y os agradezco mucho esta participación porque desde que empecé la tesis, pues me confronté a los problemas que veréis luego también en el vídeo de Sarah Hamilton y la propia actividad de investigación pues me llevó a hacer unas tareas que os voy a explicar hoy. Bueno, la presente no es una conferencia, es más bien un resumen, una especie de intrahistoria necesaria para comprender el desarrollo de los archivos de historia ambiental en España. Detrás de estos archivos de historia ambiental se encuentran una serie de documentos y una serie de procesos de conservación que han sido muy similares al de otros movimientos sociales, creo yo, como el feminismo o el propio movimiento obrero, que es el que más clásico, ¿no?, dentro de la historia social. Sin embargo, el medio ambiente en España, a mi entender, todavía no ha suscitado la necesidad de crear un centro o un archivo estatal propio, además de que han existido una serie de actividades o de iniciativas particulares relacionados a veces con proyectos de investigación e incluso por algunas instituciones
que podríamos considerar que forman parte de esa red de archivos, ¿no? Sin embargo, todo lo que se ha realizado hasta el día de hoy, y lo veremos en las jornadas de toda la mañana, todavía sigue residiendo en el propio movimiento social, lo cual es para mí bastante paradójico, ¿no? Como comparado con otros casos. Veremos más tarde, si hacemos una comparación a la escala europea, vamos a poder observar que existen varias tendencias a la hora de contemplar la conservación de los archivos relacionados con el ecologismo y con el medio ambiente en Europa. Francia, que es el país donde trabajo y donde Stéphane Friou, que es uno de mis colegas, os hablará más tarde. Él fue fundador, junto con mi directora de tesis, Geneviève Massard-Guilbault, del Rouge, además de una serie de investigadores también. Y yo pude participar porque estaba haciendo la tesis en ese momento, en ese proceso. Creo que es el modelo para mí más ejemplar porque pasó de una década de los 2000 donde apenas existía la propia asignatura o, digamos, investigaciones, ¿no? En España contábamos ya con los trabajos de Martínez Alier o de Historia de la Ciencia o de, no sé, de Manuel González de Molina. Sin embargo, Francia en los años 2000 yo creo que estaba en una situación todavía más atrás del caso español, pero en apenas 15 años consiguieron un desarrollo muy amplio, ¿no? Se crearon cátedras, se crearon asociaciones de investigación, líneas temáticas en los programas nacionales de investigación, ¿no? En los que se llama la Agencia Nacional de Investigación. Se creó un propio comité de historia dentro del Ministerio de Medio Ambiente y a partir del 2008, como os he dicho antes, creamos la Asociación de Investigadores Universitaria de Historia Ambiental. Dentro de esa red es donde aprendí, digamos, una manera de funcionar bastante eficiente, ¿no? Conectado además con otros investigadores en Alemania o en Inglaterra o en Holanda y con los que ya tenía contactos en España. Entre esas fechas, entre el 2008 y la actualidad, los archivos nacionales franceses, como veréis luego en el vídeo de Stéphane, recogieron ya la información de Les Amis de la Terre, que es algo similar a Ecologistas en Acción, lo cual me parece es un hito bastante importante porque demuestra de alguna manera la voluntad que tienen como archivos nacionales de recoger esa información y de valorizarla, que es lo más importante que realizan los archivos en Francia. Desde entonces, numerosos archivos departamentales, que son como los archivos históricos provinciales, y algunos archivos municipales en Francia han ido completando esa tarea de conservación gracias a programas de investigación y de valorización de este tipo de documentación en educación ambiental o en temas relacionados con conflictos ambientales. Bueno, otros modelos creo que existirían que no son tan estatales o tan centralizados, que el caso francés, que imitan un poquito la historia del movimiento obrero, ¿no? El archivo de historia social de Ámsterdam, que es una iniciativa de una sociedad civil, pero que recibe fondos públicos y privados y universitarios. En otros países de Europa, por ejemplo, se han implicado universidades, museos, municipios, ¿no? Han ido conservando esta documentación, lo cual me parece bastante importante, como el Rachel Carson Center en Múnich u otros centros en Inglaterra. Sin embargo, en España, desde los años 2000, con algunas excepciones previas, como veremos hoy, que yo no conocía, nunca pude visitar, de la Casa Verda, los años 80, en España prácticamente se comenzó a conservar la documentación ambiental a través de iniciativas ciudadanas, a través del propio movimiento ecologista, ¿no? Estas iniciativas se completaron con otras todavía más aisladas de instituciones estatales. Como veréis luego, el Fondo de Documentación del Monte se creó tras la desaparición del ICONA, el Instituto de Conservación de la Pablo, Naturaleza. Sí. Pablo, ¿estás pasando las diapositivas o es porque...? Ah, no, perdón. Ah, vale, no, Disculpadme. vale, no, es porque había una cuestión de... Ah, vale, perfecto. Vale. Bueno, ahí esta diapositiva resumiría un poquito la existencia, ¿no? De diferentes iniciativas a través de archivos institucionales, archivos del propio movimiento social y archivos que se han ido de alguna manera moviendo a través de iniciativas universitarias. Yo desconocía, pero me lo podía imaginar, que al final la Universidad de Valencia pues recogiese la información de la Casa Verde, no me sorprende. Creo que en Zaragoza acabará sucediendo algo similar con lo que creamos en Rolde.
y es quizás una solución, pero bueno. Voy a pasar a la siguiente. Bueno, este fondo que veréis más tarde, que es bastante difícil de conseguir la documentación, ¿no? Veréis el relato de Sarah Hamilton, que hizo la tesis, creo que unos años antes que yo. Yo empecé en el 2007 y ya empecé en 2006 en la Universidad de Michigan. Y, en fin, cualquier investigador que haya hecho historia ambiental en España, pues verá que encontrar los archivos, acceder a ellos, es bastante complicado. No voy a entrar en ese debate porque creo que es mejor guardarlo para el final. Prefiero hacer el recorrido histórico, ¿no? Este fondo de documentación se creó justo al final de la etapa de Felipe González, perdón, y antes de que entrara José María Aznar. Desapareció el ICONA y toda esa documentación que estaba relacionada con parques nacionales, pero también con todos los procesos de reforestación, ¿no?, que había realizado el ICONA. Creo que es muy importante. Además, tenía documentación desde las desamortizaciones del siglo XIX también. Pues desgraciadamente fue fragmentada, como veréis, se partió y es muy difícil de acceder a ella. El fondo fue dividido, además fue mal catalogado, fue trasladado a otros sitios. Es lo que ocurrió también en muchos municipios, los que yo pude consultar en Aragón, ¿no?, desgraciadamente todavía no tenían una catalogación y en muchos casos no se podía acceder o estaban en unas naves, unos depósitos y obviamente pues el personal administrativo pues tenía otras cosas más importantes que hacer en el municipio que llevarme a mí o a un investigador a ese tipo de salas que tampoco tienen documentación. Bueno, dicha documentación en muchos casos no se conservaba, ¿no?, y mucho menos se explotaba y acababa prácticamente en el olvido, ¿no?, como otros casos relacionados con la historia del siglo XX en España, ¿no? Los archivos, digamos, nacionales todavía no, como tales, no han decidido darle la importancia que tiene el medio ambiente, ¿no?, en las tareas de conservación. Me imagino que otros archivos de la misma red, ¿no?, el archivo de Indias, el archivo de Histórico Nacional o el Archivo General de la Administración, otro centro esencial para el estudio del medio ambiente, sobre todo en el siglo XX, no tienen voluntad o no explotan como deberían, ¿no?, todo el fondo de los que son propietarios. Y esa documentación que se encuentra allí, está depositada, es completamente invisible, es ilegible y encontrarla es muy complicada. Las tareas de consulta en el Archivo General de la Administración son muy difíciles porque hay muchísimas cajas que están todavía sin catalogar, sobre todo relacionadas con industria, ¿no?, con temas técnicos, tecnológicos, que en muchos casos, cuando yo los consulté entre el 2008 y el 2011, era la primera persona que los abría. Entonces, no existía una catalogación, existía el fondo que le había dado la administración antigua al archivo y le habían dejado con esa denominación. Sé que hay algunas iniciativas, sé por colegas en el País Vasco o en Galicia, incluso quizás en Cataluña y las Islas Baleares, Andalucía y Castilla-La Mancha, que es posible que existan fondos dentro de los archivos históricos provinciales correctamente conservados, dedicados a algún aspecto relacionado con el medio ambiente o a alguna donación privada que sea relevante. Pero en general, la mayoría de archivos históricos provinciales que yo he podido consultar en Aragón, en Cataluña y en Andalucía, apenas dan esa visibilidad a esos fondos ambientales, ¿no? Y además, la paradoja es que cuando accedes a ellos, los archiveros se sienten de alguna manera bastante sorprendidos de que investigues temas ambientales, pero además siempre comunican que hay muchas más información y que son temas que por lo que sea no se han podido ocupar. Bueno, otras instituciones también dentro de reparto, digamos, aislado de la documentación a nivel local, existen, por ejemplo, iniciativas
creo que la siguiente diapositiva es del Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona, con una hemeroteca bastante importante que ha digitalizado mucha de la documentación del movimiento vecinal y el movimiento ecologista, y lo hacen a solicitud de los investigadores. Una vez que una solicitud llega, ellos es un servicio que tiene un coste, que lo paga el investigador, pero al mismo tiempo les permite después tener un PDF que se puede poner a disposición del siguiente investigador. Es un sistema que yo creo que era bastante práctico, que de alguna manera reconocía la escasez de medios, ¿no? Que tienen muchos archivos municipales, pero por lo menos demuestra la voluntad que tienen en seguir digitalizando ese material y, sobre todo, digitalizarlo para después hacer proyectos de valorización, de educación ambiental, trabajar con escuelas, con colegios, etcétera, ¿no? Y en Zaragoza también creo que es importante conocer que existen algunos centros, ¿no? De instituciones municipales, como el Centro de Documentación del Agua y del Medio Ambiente, que se creó en torno a la Expo de 2008 con una ayuda de la ONU para crear este centro de documentación. Sin embargo, dicho centro solo cuenta con personal digamos, para tener en marcha una biblioteca, para recibir al público, y apenas pueden dedicarse a tareas de recogida de información o de catalogación, de conservación de archivos del movimiento ecologista. Ellos sí que tienen un fondo de una donación de un ecologista muy relevante para la historia de Zaragoza, que además formó parte de la comisión de la Expo de 2008, pero esa documentación está prácticamente descatalogada, ¿no? Yo cuando la accedí a ella era una de las primeras personas que las podía consultar, y me temo que después de 10 años quizás siga estando en el mismo lugar, ¿no? En un sótano de ese centro de documentación. También en Aragón existe afortunadamente un caso bastante importante que se desconoce, por lo menos para la historia ambiental, y que hace poco compartía con Santiago Gorostiza, que creo que muchos conoceréis, que es el actual representante de España en la Sociedad Europea de Historia Ambiental. Me refiero al archivo de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Es quizás el único ejemplo en el que realmente hay una voluntad de archivística, de consultación, de explotación, de ayuda y de ir a los investigadores, ¿no? Desde el principio hasta que el investigador sale del archivo, ¿no? Donde el archivero prácticamente está allí para ayudarte y no para ponerte pegas, como sucede en muchos archivos municipales o muchos archivos e instituciones estatales que no le han dado esa importancia a la documentación que solicitas. Es quizás uno de los ejemplos, digamos, más relevantes para mí. Desconozco si las confederaciones de otras cuencas hidrográficas en España tienen también un archivo, imagino que sí, porque deben de tener el mismo funcionamiento, y es quizás el único ejemplo, ¿no? de la importancia de mantener un archivo y una investigación o una valorización de esos fondos constante. De alguna manera sería algo similar a lo que ocurre en el archivo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales del INI, donde sí que hay un archivo y sí que hay archiveros, donde sí que prestan esa ayuda y sí que desean que haya investigadores que no muestran esa molestia, ¿no? Que en otros casos sí que experimentas. Bueno, desgraciadamente el caso del Centro de Documentación del Agua pues es paradójico. Se recibe el dinero, ¿no? Para crear ese centro de documentación, pero luego no existe fondo financiero de rotación anual para poder desarrollar proyectos, para aumentar la recepción de documentación, para explotar, para poner en línea, para escanear, para digitalizar. Otro de los ejemplos institucionales así aislados que también existen y que creo que es bastante relevante, que pude consultar recientemente para ayudar a un colega extranjero, era el archivo que se llama biblioteca, pero es un archivo del Instituto Pirinaico de Ecología, que está en Jaca, en el CSIC, donde allí sí que tienen los materiales para la conservación a temperaturas dadas, etcétera, pero sin embargo no tienen archiveros o personas que puedan explotar y valorizar esa documentación. Sin embargo, el acceso es libre y las personas, como son investigadores relacionados con el tema de la ecología, pues conocen muy bien
el archivo y te pueden indicar sin ningún tipo de problemas. Pero son experiencias en general bastante aisladas. Son excepciones, ¿no?, dentro del panorama nacional. La tarea en España o en el Estado español siguió residiendo en asociaciones que comenzaron a conservar esta documentación y mi experiencia como investigador he podido constatar cómo diversas instituciones sociales han podido de alguna manera salvar del olvido este corpus documental, que creo que es muy necesario para la historia de España, obviamente, pero sobre todo para las generaciones futuras que querrán investigar pues, qué se hizo para frenar el cambio climático, quién lo hizo, cuándo lo hizo, en fin, algo esencial, ¿no? O sea, doy por hecho quizás algo que deberíamos haber empezado a debatir es qué importancia tiene esa documentación ambiental para el futuro, ¿no?, de la historia de España. Y quizás es mucho más importante que cualquier otro tema que hasta ahora había merecido la existencia de archivos y centros nacionales. Desconozco también el caso de algunas comunidades autónomas. Sé que en Madrid la Sociedad Española de Ornitología, la SEO, tiene también un fondo documental, un archivo. Además se remonta a 1950, lo pude consultar una vez, pero no hay archiveros y no hay espacio ni siquiera para poder trabajar. Todas las revistas científicas, toda la documentación, pues está allí de alguna manera simplemente colocada para que no se pierda. Pero muy poquito se puede hacer, ¿no? En suma, la sectorialización y el aislamiento que sufren estos archivos solitarios del medio ambiente hacen muy poco o nada visible su existencia y su documentación pues, para la historia de España. Bueno, ante esta tarea, en el 2007, cuando comencé la tesis, decidí, además de investigar, obviamente, la historia ambiental del franquismo y de la transición, pues decidí preocuparme por la valorización o por la conservación que limitase de alguna manera las investigaciones futuras todas las dificultades que un historiador ambiental ha sufrido, ¿no?, para intentar hacer su trabajo. Era más casi un acto militante que académico, debido a mi completa ignorancia sobre la documentación y la digitalización de archivos. Me pude inspirar de un caso que conocí cuando estuve en Francia en la Universidad de Poitiers, que conservaba los archivos de Julio Cortázar y de un dramaturgo chileno que tenía unos medios bastante excepcionales de escáner y de almacenamiento a temperaturas estables, etcétera. Obviamente las limitaciones del centro que me acogía, el rol de estudios aragoneses y el Centro de Estudios de la Despoblación y Desarrollo Rural, que comparten la misma sede, no tenían esas posibilidades, ¿no?, de tener un escáner enorme y unas capacidades de almacenamiento, pero sí que decidieron ayudarme a solicitar una ayuda al Gobierno de Aragón y constituir, junto con el corpus que estaba realizando, un archivo ambiental de Aragón, ¿no?, que es el ejemplo que os voy a mostrar a continuación, que ya se ha quedado desfasado porque toda la documentación está digitalizada en PDF, pero está conservada en DVDs, con lo cual es muy difícil ya leer DVDs en los actuales ordenadores y no conseguimos poderlas subir en línea porque no contábamos con el dinero necesario pues, para mantener una página web y mantener pues, un flujo, no una nube que fuera consecuente. Así que creo que en esa época ni siquiera existían las nubes, además, en 2008. Pero bueno, es un recorrido histórico que han tenido estas iniciativas aisladas que hemos hecho, que han hecho las personas que vais a hablar hoy, ¿no?, que a pesar de que las hemos creado, pues muchas veces es muy difícil que pervivan y muchas veces acaban desapareciendo, desgraciadamente también. En 2015, ya cuando estaba en la Universidad de Saboya y había terminado mi tesis, empecé a contactar precisamente con Ecologistas en Acción, con Elena Díaz y Pilar Vega en esa época, para preocuparme de la documentación, para ver qué se podía hacer con esa gran documentación que en España es muy, muy, muy provincial o incluso municipal, a diferencia de Les Amis de la Terre que conocí
el caso bastante cercano porque Alexis Vrignon, que hizo una tesis sobre esa biblioteca en Francia, conocía muy bien los archivos. Francia es un país mucho más centralizado, entonces incluso a nivel de asociaciones mantienen esa idea, ¿no?, de intentar centralizar la documentación, etcétera. En España la realidad es bastante compleja. Y casualmente en esa misma época Elena Díaz estaba planteándose la misma cuestión y gracias a una serie de contactos pues pusieron en marcha, se apropiaron del proyecto de intentar crear un archivo digital, un archivo en línea, y es la página que me imagino que os explicará ella bien, el Archivo Histórico de Ecologistas en Acción, que empieza a ser ya bastante importante y tiene mucha documentación utilizada. Era un avance, yo les conté mi experiencia del Archivo de Historia Ambiental de Aragón y la asumieron enseguida y lo pusieron en línea. Es la única manera prácticamente de hacer avanzar la investigación y de valorizar esta documentación que se puede utilizar en cualquier tipo de proyectos de educación ambiental o incluso de investigación, ¿no?, de investigar y donar a la vez. Pero era, digamos, una tarea bastante importante o un salto en la creación de estos archivos o institucionales o archivos de la sociedad civil. Bueno, la pregunta, esto es lo que yo creo que existe desde el año 2000 hasta hoy, ¿no? La pregunta que os quería plantear para el debate, ¿no?, es hasta cuándo los ciudadanos del Estado español pues debemos de hacer algo que le correspondería obligatoriamente al Estado realizar, ¿no? Esa idea de quién debe hacer esta tarea, ¿no? Creo que utilizaría la frase que en su día dedicó el antiguo monarca español al presidente Arias Navarros, de que es un desastre sin paliativos. Bueno, la conservación de la documentación ambiental por parte del Estado español es realmente un desastre sin paliativos. Y por eso creo que el futuro, digamos, de la historia ambiental española y de las exigencias que van a tener las generaciones a partir de la crisis climática, la crisis energética y la crisis sanitaria a las que se enfrentan las sociedades actualmente, pues va a poner de relieve de alguna manera si de verdad la historia de España puede escribirse sin una sola línea sobre las instituciones y movimientos sociales que han contribuido a tomar conciencia, pero que se han ido desprendiendo progresivamente de la documentación. Creo que ya hemos experimentado suficientes, esta es mi opinión personal y es lo que yo os quiero plantear para el debate, creo que hemos experimentado suficientes experiencias ciudadanas que han conseguido salvar del olvido la documentación de estas luchas por la defensa del medio ambiente, por la conservación de la biodiversidad, incluso por aspectos relacionados con la biodiversidad, la ciencia y la clasificación, o no sé, temas relacionados con biología y ecología pura, ¿no? Creo que es hora de que los ciudadanos españoles, sobre todo, y la comunidad historiadora, y más aún los historiadores ambientales, exijamos al Ministerio de Transición Ecológica, que es el que se supone que sería competente, que cree un archivo nacional o que al menos cree una serie de formaciones o fondos en las redes de archivos que tutela, que de alguna manera se adapte a recoger esa pluralidad de visiones que han existido en las tareas de conservación de todas estas asociaciones que os he presentado aquí y de muchas otras que ni siquiera vamos a poder conocer porque han sido tan aisladas o tan municipales o tan locales o de tan corta duración que muchas veces, incluso para los propios investigadores de historia ambiental, es difícil conocer que han existido, ¿no? Creo que esa pluralidad de alguna manera debería ser recogida por la obligación del Estado que tiene de tutelar esa documentación, ¿no? De la misma manera que lo ha hecho con el movimiento obrero y de la misma manera que lo ha hecho con el caso de la historia de las mujeres. Los retos tecnológicos actuales son tan importantes y son tan costosos el mantenimiento que hace que estas tareas, digamos, que hasta ahora hemos estado haciendo a través de asociaciones y colectivos,
sean muy difíciles de mantener, de sufragar, ¿no? y de actualizar. Se desfasan con mucha facilidad. Y creo que la única institución que es capaz de mantener esta actualización a través de partidas presupuestarias, pues obviamente es el Estado español y las comunidades autónomas. Creo que tenemos el caso francés, que en muy poco tiempo, en apenas 12 años, pues ha creado un comité de historia dentro si tan importante es la transición ecológica, pues debería de existir una historia, ¿no? Ni siquiera el Ministerio de Medio Ambiente, el antiguo Ministerio de Medio Ambiente quiere saber qué hizo su propio personal o sus propios ministros, ¿no? en la historia de España. Y creo que es, de alguna manera, pone de relieve ese desentender que tienen hacia lo que están realizando, ¿no? Y también es importante que el Archivo General de la Administración, que está en Alcalá de Henares, empiece a crear un fondo de medio ambiente que realmente le dé el valor que se merece y que se ponga en contacto también con archivos históricos provinciales para que puedan recoger la documentación de muchos movimientos sociales ecologistas que si no se ha mantenido, si ha desaparecido o si va a desaparecer, está por desaparecer, es muy complicado mantenerlo a nivel iniciativas privadas o incluso asociaciones. Y además creo que es la única manera de poder hacer tareas de investigación, de valorización documental y de recogida continua de documentación, ¿no? Es una necesidad, creo, en la actualidad, pasar página de estos archivos que hemos creado particulares o asociativos o ciudadanos que ya existen y que se pueden seguir manteniendo, pero hay que pasar a un nivel, creo yo, de exigir más responsabilidad al Estado español para que trate al medio ambiente como se merece en sus propios archivos, ¿no? Creo que no es tan difícil porque el caso francés muestra que se pasó de nada a muchas realizaciones, ¿no? Creo que tampoco es complicado. Creo que además que los investigadores que hemos trabajado sobre el medio ambiente sabemos muy bien dónde está la documentación del medio ambiente. Podemos hacer cualquier tipo de formación, incluso a distancia, como es el caso, ¿no? Y no solamente compartir la información con nuestros colegas cuando están haciendo una investigación concreta, sino con archiveros que aprendan a saber que a lo mejor lo que están custodiando, ¿no? Pues es la explicación a pues, por qué ya no se utiliza el DDT en España o por qué no se hicieron más centrales nucleares, ¿no? Cómo se consiguieron evitar la emisión de millones de toneladas de CO2. Y creo que es una tarea para mí bastante relevante como para dedicarle un fondo o una actividad propia dentro de las redes de archivos españoles. Si no, el riesgo que corremos pues es que desaparezcan las asociaciones o los fondos que hemos ido creando así de manera de la iniciativa civil, y lo cual creo que, bueno, la historia de España pues, no creo que se lo pueda permitir de alguna manera. Y además es algo vergonzoso no ver que otros países van mucho más rápido y que España, pues por lo menos una cosa deberíamos de estar orgullosos, es que pues afortunadamente se consiguió parar el plan de energía nuclear franquista, ¿no? No se consiguieron instalar creo que eran 28 centrales nucleares, reactores nucleares que plantearon, ¿no? A diferencia de Francia. Creo además que es un país que desarrolló tecnologías alternativas al mismo tiempo casi que Dinamarca, ¿no? Los trabajos de Mario Gaviria son muy relevantes en cuanto a esta complementariedad entre España, Alemania y los países nórdicos. Y creo además que es un motivo bastante de, no iba a decir orgullo y satisfacción, siguiendo con la paradoja del fenómeno real, pero bueno, creo que es bastante importante que los archivos españoles sean capaces pues, de mostrar esta documentación. De la misma manera que lo hacen, pues por ejemplo, con los exploradores científicos del siglo XIV, del siglo XV, ¿no? Con Magallanes, etcétera, que están celebrando el centenario. Así que voy a terminar aquí. Les agradezco mucho la atención y la participación. Y me imagino que compartiréis alguna de las experiencias que habéis tenido.
Vale, pues muchas gracias, Pablo, por la intervención, por todos los casos, experiencias que has presentado, por las iniciativas también que propones ahora, ¿no? Como vías también para solucionar todos estos problemas también que ibas indicando. Y también, pues tenemos ahí formulada una pregunta, ¿no? Que compartías y todo esto yo creo que puede dar pie a un inicio, ¿no? de este debate que vamos a ir siguiendo durante la jornada, porque muchas de las cuestiones que has planteado, pues también quedan recogidas, como ibas indicando, en los vídeos que luego comentaremos y en las experiencias que veremos más tarde. Pero si queréis podemos empezar ya, a partir de lo que ha planteado Pablo. Sabéis que podéis levantar la mano con este icono aquí. Sí. Pues si quieres, Jaime, puedes empezar. Sí, adelante. Sí, bueno, me ha interesado mucho la charla. Yo no tengo experiencia como tal en archivos del ambientalismo en España. Es más bien Alberto quien ha trabajado en esa línea, pero espero hacer investigaciones en ese sentido en el futuro, así que ha sido como muy orientativa la presentación. He colgado por ahí el archivo de la Confederación Hidrográfica del Duero, que Vale. también existe, porque creo que tú has aludido al de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Y te quería hacer una pregunta. Bueno, lanzo la pregunta porque desconozco en qué estado está esa propuesta que se lanzó desde el gobierno de crear un archivo histórico de los movimientos sociales, un archivo histórico nacional de los movimientos sociales que estaría radicado en Alcalá, como el Archivo General de la Administración, y hasta qué punto se pretende justamente integrar desde una perspectiva más o menos centralizadora en algunos archivos dispersos del movimiento ecologista. No sé si sabes algo sobre en qué punto está esa idea de un proyecto que hasta donde se nació sin presupuesto, ¿no? Al menos por lo que se divulgó en prensa. Bueno, Jaime, gracias. No sabía que querían hacer un archivo histórico nacional sobre movimientos sociales. Claro, el problema es que cuando tengáis la oportunidad de discutir con los archiveros lo sabrán mejor que yo, pero ya sabéis que España es un país bastante descentralizado. Entonces, cuando se crea un archivo como el archivo de la Guerra Civil o como el archivo de, no sé, del movimiento obrero, que también está en Alcalá de Henares, de las diversas fundaciones, hay un riesgo que es invisibilizar a lo mejor la documentación que existe a nivel provincial en archivos históricos provinciales. Por eso, bueno, para mí es de buena salud, ¿no?, que exista esta iniciativa, pero lo que más me preocupa es que el AGA, por ejemplo, no se ocupe de su propia documentación. Y el AGA no creo que vaya a ceder la documentación que desconoce que tiene a este archivo. O sea, quizás puede de alguna manera resolver el problema del propio movimiento ecologista. Y eso sería bueno, que se ocupase al menos de guardar esa documentación en la misma localidad que tiene el AGA y el movimiento obrero, para evitar que los investigadores cuando realizan su tarea pues estén haciendo un gasto sobrehumano y viajando de un sitio para otro. Pero yo creo que es más importante contactar con los archivos que ya existen y que creen iniciativas como los archivos nacionales, ¿no?, que recojan esa documentación, que sea fácil de ceder esa documentación, ¿no?, de apropiarse de la custodia de esa memoria ambiental que muchas veces es particular, o de asociaciones, instituciones, como en el caso francés, y que lo puedan seguir explotando, obviamente. Además, ha mejorado mucho el AGA de cuando investigábamos en los años 2000. Actualmente hay una sala mucho más grande, ¿no?, con muchas más facilidades de investigación. Me imagino que habrá progresivamente mejores medios. Pero no sabía que existía, la verdad. Sí, José Ramón, adelante. Sí, gracias, Pablo. Esta iniciativa es muy reciente, ¿no? Como la que señalaba Jaime, es que creo que es no sé si de enero de este año, y creo que no se ha materializado nada. Y creo que hubo bastantes críticas y bastantes debates sobre la forma de diseñarlo. Pero bueno, veremos, ¿no? Si a lo largo de la jornada alguien tiene más información sobre esto, pues estaría bien que lo comentáramos.
yo te quería agradecer la intervención, ¿no, Pablo? Bueno, por varias razones. Primero, por la generosidad de mostrar todas las fuentes. Eso lo has hecho constantemente, ¿no? Recuerdo, has citado el caso del DDT y bueno, pues recuerdo que contactamos contigo para la tesis que está haciendo Silvia Pérez y, bueno, nos facilitaste información que es muy difícil, ¿no? de conseguir porque está en lugares muy diversos, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustaría, por un lado tú señalas que hace falta que el Estado se encargue está claro que hace falta, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que también hay por parte de los grupos que investigan y por parte de la ciudadanía, por los grupos activistas, tiene que continuar habiendo un trabajo, ¿no? En ese sentido. Entonces ahí creo que es verdad que no debería recaer todo el peso sobre el activismo y sobre las personas que estamos trabajando en los archivos, ¿no? De esta forma, ¿no? Y que el Estado debe hacer algo, pero bueno, de alguna manera me gustaría un poco que pensáramos cómo debería ser ese equilibrio y el caso francés, pues a lo mejor nos puede servir, ¿no? Puede ser. Entonces yo te quería plantear la posibilidad de realmente si podríamos hacer como una especie de manifiesto, una especie de declaración que debería ser sencilla, ¿no? Debería ser simple, quizás debería ¿no? comenzar por esta frase que ha señalado, que la política archivística en este sentido del Estado es un desastre sin paliativos, ¿no? Y bueno, pues señalar algunos puntos, algunas ideas de por dónde podría ir las líneas de actuación y bueno, pues las personas que estamos en esta reunión y a lo mejor no sé, en la reunión de Granada, ¿no? Que vais a hacer de la Sociedad de Historia Ambiental, pues no sé, firmar esa declaración e intentar presentarlo a las instancias judiciales. No sé si te parece que esto sería posible, si se ha hecho ya, desconozco, eso por un lado. Y la otra cuestión también, la posibilidad de establecer un catálogo, una especie de inventario, no sé, algo simple, pero en la línea que tú has hecho ahora, y tratar de establecer algo que fuera como un censo guía de los archivos de historia ambiental. Pares, sabes que te hizo esto, claro, para otro tipo de archivos, y esta censo guía en un momento dado se avanzó mucho, ¿no? Luego esto ya se ha quedado absolutamente desfasado, ¿no? Y por supuesto no recoge nada de lo que estamos hablando aquí, ¿no? Entonces, bueno, no sé, estas dos iniciativas que te señalo, ¿qué te parecen y cómo crees que que podría avanzar? Sí, sí. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Es hora de que exijamos ya cosas, ¿no? Ya no solamente hacerlas, que lo vamos a seguir haciendo. Obviamente, pues un historiador no puede permitirse que... bueno, primero, la primera razón es que necesitas, si algún día alguien hace un contraste, ¿no? de tu investigación y saber que no estás mintiendo, tienes que facilitar esa transparencia de alguna manera. Eso es obvio, es como los científicos, ¿no? Cuando publican los papers, pues las experiencias se tienen que poder reproducir y si no, se lo han inventado. Entonces, creo que esa es la primera obligación como que forma parte del oficio. Y la segunda es precisamente pues, que la ciencia o que la ciencia de historia ambiental no desaparezca, que se facilite a los investigadores. Es lo que te comentaba. Yo muchas veces encontraba, pues, no sé, informaciones sobre el DDT o sobre tóxicos, etcétera, en sitios que ni imaginaba que iban a estar, ¿no? En el fondo de la industria X, ¿no? Que está en el Haga y que desapareció y que entonces lo abres y dices, ahí va, y tienen ahí un montón de informes y habrá muchísima documentación que obviamente o sea, no le podemos exigir a un archivero que lo haga, porque no hay tantos archiveros como para abrir todas las cajas, pero sí al menos como hace, por ejemplo, el archivo de la ciudad de Barcelona, en el momento en que lo haga un investigador, pues que les lo integren, como tú dices, de alguna manera en algún censo o en algún fondo propio que salven, que digan, bueno, pues se ha encontrado ya esto, cuando tú ya llegas, ya tienes eso, ya puedes, si sigues explorando, pues se va acumulando esa tarea. Esto sobre los archivos estatales. Yo, bueno, sí que estoy de acuerdo en que la documentación de los movimientos sociales les pertenece. Y entonces, claro, obviamente, mientras sigan existiendo, el problema es cuando desaparecen. Mientras sigan existiendo, son ellos que tienen que tener su propia documentación. Obviamente, esto es lógico, ¿eh? Es el principio de los archivos, es como una empresa. En el momento en que desaparece, el problema es qué se hace con esa documentación. Si se cede a un archivo histórico, ¿quién se va a ocupar? Si lo hace una universidad,
con el riesgo que implica de aislamiento. ¿Sabes? Si no hay una institución que se haga de manera centralizada estatal, de decir, bueno, los archivos históricos provinciales a partir de ahora pueden ir creando un fondo con donaciones de historia ambiental de la propia comunidad. Creo que eso es muy fácil y eso obviamente podemos hacer el manifiesto de manera simple y decir, hay soluciones, el movimiento ecologista tiene sus propios archivos y los va a seguir teniendo mientras sigan existiendo las asociaciones. Creo que garantiza además que sean archivos plurales, ¿no? Que no solamente tengas la visión de las empresas, que es lo que sucede muchas veces en los archivos nacionales. Y creo además que el movimiento tiene el derecho a apropiarse de su propia actividad, ¿sabes? Que faltaría menos. Pero eso no exime al Estado a que empiece a dedicarle en sus archivos históricos provinciales, que son el primer sitio por lo que una persona que estudia historia empieza a investigar, pues que empiece a crear un fondo de historia, o sea, de fondo ambiental, con su propia documentación. Y que obviamente al principio habrá poca documentación, pero conforme vayan pasando investigadores habrá cada vez más. Y en el momento a lo mejor en que un archivero le interese el tema, quizás desarrolla, que muchas veces sucede eso, ese interés de cada archivero, no decir, pues me interesa poner de relieve este tema. O hay un proyecto de investigación que de repente da dinero para... Y creo además que ellos pueden tener muchos más medios que los archivos que hemos creado nosotros. Mi experiencia, de alguna manera, fue como facilitar de alguna manera las investigaciones futuras y conservar lo que ya había encontrado para que detrás mío pueda haber alguien más, ¿no? Porque llega un momento en que discutía solo, ¿sabes? O sea, yo entiendo que un historiador no sé, del anarquismo en el siglo XIX, cuando encuentra algo se lo guarde, porque hay tantos libros, ¿no? Que no sé, es realmente un trouvaille, como se dice en francés, no me sale en castellano. No sé, has encontrado algo nuevo, en fin, es una joya ahí. Pero en la historia ambiental hay tan poca cosa hecha, ¿no? Que en realidad necesitas discutir con gente, porque si dijeras que hubiera tantos, pues yo entendería que digo, ay, he encontrado el DDT, pero es que en realidad somos muy poquitos. Y cada vez, yo pensaba que iba a haber cada vez más doctorandos y la verdad es que tampoco hay muchos. O sea, no ha crecido como creció, por ejemplo, la historia del movimiento obrero, la historia de género, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque los archivos no le han dedicado el valor que se merece a su propia documentación. Porque nosotros hemos hecho nuestro trabajo. El que no ha hecho aquí el trabajo son los archivos. Entonces, si tú entras en un archivo y no aparece la palabra medio ambiente por ninguna parte, hay un problema. De la misma manera que hoy por hoy, si no aparece la palabra mujer o la palabra, no sé, movimiento obrero, hay un problema. Imaginaros llegar a un archivo provincial que diga, no, no, nosotros tenemos el fondo de trabajo del movimiento obrero. Entonces, claro, creo que la tarea ahora es exigirle al Estado que empiece a hacerlo o de manera descentralizada a través de archivos históricos provinciales o de manera centralizada los archivos que ya tiene. Y si además quiere crear un archivo histórico de los movimientos sociales, pues bienvenido sea, claro, obviamente. Pero creo que eso es fácil. Y hacer ese censo, pues debería formar parte de... Yo creo que va a haber un paso cuando la asociación Rueda se legalice y hay una junta directiva y se pueda pedir programas de investigación que financien, por ejemplo, la realización de estos censos guías, son súper necesarios, claro. Y saber dónde está el archivo, porque veréis luego el vídeo, hablaremos del vídeo de Sara. Es que muchas veces te lo cambian y ya desaparece, ya no está y no puedes llegar, no hay autobús. O sea, y es verdad, Pares lo ha hecho. Pares ha hecho censos guías sobre algunos temas, pues claro que se puede volver a hacer. Pues no es tan importante el medio ambiente, pues que lo demuestren. Y además incluso para las propias empresas, para Repsol o, no sé, Cepsa, yo qué sé. Que también tienen químicos allí, yo qué sé, que en algún momento hicieron algo, yo qué sé, es interesante. O sea, ya no es solamente dedicarse al movimiento ecologista, sino a la historia ambiental, ¿no? De nuestras empresas, de nuestras instituciones. Fijaos el ICONA. El ICONA para mí es muy triste porque el ICONA es el primer organismo que se crea, además, antes de la cumbre de Estocolmo en 1932, que se han cumplido 50 años, y él se fundó, de que se crearon parques nacionales, gestionaron bosques desde el siglo XIX, ese fondo
está desaparecido. O sea, está en San Fernando de Henares. Yo no lo sabía. Yo cuando lo consulté fue en Cuatro Caminos. Pero es verdad que la mitad de esa documentación está en Rioja y nadie iba a ir allí a buscarte la documentación. Yo tuve suerte porque lo que buscaba era del siglo XX, ¿no? Por cierto, lo que encontré del Fondo de Documentación del Monte lo digitalicé y está en el archivo todo lo que está relacionado con el Aragón lo pusimos en el archivo de Historia Ambiental. Porque era muy difícil. Yo lo descubrí de casualidad, además. Entonces, yo creo que sí que en ese manifiesto que si lo queréis hacer, si lo hacemos, debemos de apuntar a los archivos nacionales, al AGA o a los archivos que ya existen y a los archivos provinciales. Y decirles, nosotros podemos ayudar, podemos hacer formaciones. No multiplican los gastos, porque es el funcionamiento del propio archivo. Simplemente que empiecen a tener un fondo de medio ambiente. No hace falta cambiar de sitio las cajas, es simplemente catalogar. Es decir, la documentación sobre la empresa que hizo el DDT está en el fondo de industria. Es muy sencillo. Y es lo más difícil para un investigador. Porque yo me imagino que muchos de vosotros lo habréis hecho. Cuando vas a investigar, pues claro, tienes trabajos, sindicatos, ¿qué más había? Sanidad. Claro, tienes que buscar todo. Mis colegas que hacían de historia laboral, pues historia del trabajo, iban a trabajo, ya está. Sabían que iban a encontrar cosas, pero yo mediamente te pasabas horas y horas en los archivos intentando ver dónde había una comisión donde se discutían temas de higiene, de sanidad ambiental, y estaban en tantos fondos distintos que una vez que se encuentra el archivero dicen, pues mira, el fondo tal tiene esto sobre medio ambiente. Tienes la comisión local de sanidad. Ahí tendrás posiblemente información ambiental. Tienes la comisión de, no sé, de abastecimiento de aguas. Tienes, en fin, la industria X que nos ha cedido esta documentación donde es posible que haya memorias y ahí tengas información ambiental. Y la llegada a los archivos con esa información te cambia la vida. Porque no ves la tarea inmensa de tener que buscar un agujo en un pajar donde nadie te dice, uy, no, aquí no hay nada de medio ambiente. Y creo, por lo que decía Sara, no ha cambiado mucho la realidad en el Estado español. El tiempo no pasa tan rápido. Sí, yo me apunto a firmarlo y a redactarlo y incluso a empezar a hacer un censo guía así un poco, digamos, de batalla. Gracias. Pues hablaremos sobre esto a lo largo de las sesiones. Creo que hay más palabras. Adelante, Chimo. Sí, no, yo también, de acuerdo con todo lo que estabais planteando, yo creo que esas dos iniciativas sí que podría ser un resultado de esta jornada, ¿no? Y así, digamos, que no quede solo en debates entre nosotros, sino que se materialice en algo Claro. que vaya más allá. Ahora, yo también lo que me planteaba también, ¿no? En relación a la creación de este tipo de iniciativas y de confrontando modelos, ¿no? Hablabais del caso francés y luego también en los vídeos, ¿no? Cuando veíamos el de Alexandre Elsig, el caso suizo, ¿no? Y aunque sí que entiendo que quedarse en los fondos, digamos, solo en esas estructuras militantes que pueden ir desapareciendo no tiene sentido y que hay que luego llevarlo en la medida de lo posible a este tipo de archivos de la administración. Yo creo que una estructura más descentralizada es más adecuada, creo, para el acceso a esa información por parte de los investigadores e investigadoras. El caso del Archivo General de la Administración que has comentado tiene infinidad de problemas que se podrían resolver, pero el hecho también de estar en Alcalá, supone que para algunos investigadores e investigadoras es de fácil acceso y para otros es más complicado. Y de hecho, dado que muchas veces también las luchas ecologistas tienen un carácter mucho más local, a veces, pues es también lógico que digamos que haya esas estructuras de carácter, no sé si provincial o, como decías, de comunidad autónoma, ¿no? Hay diversos archivos que ya existen y entonces a lo mejor ahí es donde se podría poner esos fondos más accesibles a quien los esté investigando, ¿no? Bueno, eso como una cuestión. Han surgido muchas otras que ibas planteando, pero ahora luego cuando sigamos con los vídeos ya plantearé también alguna otra cuestión. Sí quería puntualizar ese aspecto, bueno, esa idea que tenía. Y creo que había Alberto, quería también comentar. Sí, hola, ¿me veis?
Vale. Hola. Bueno, muchas gracias, Pablo, por tu presentación. Bueno, simplemente para no comer mucho más tiempo a la sesión que viene después, a raíz de la propuesta del manifiesto que hacía José Ramón, a mí me parece también muy oportuno, muy interesante y también como que puede quedar como resultado de este encuentro. Y a raíz de lo que comentabais también, de generar esta especie de índice de archivos interesantes, simplemente comentaros que como parte de mi trabajo dentro del proyecto de estética fósil, con Jaime, yo me estoy encargando de hacer una especie de cartografía de archivos que contienen materiales para la recuperación de la memoria del movimiento ecologista. O sea, sé que es una parte dentro de lo que sería el ambientalismo, ¿no? O sea, que no sería todo, pero esto es un trabajo que ya está hecho y que se puede poner al servicio también de esto que estamos comentando, ¿no? A la hora de tramar alianzas entre todos y yo creo que, bueno, es una cosa que podemos hablar en el futuro, pero se me ocurre, como has comentado también, que hay un trabajo de digitalización y todo esto del archivo que trabajaste para Protesta y Ciudadanía, bueno, para tu tesis, pero que parte de él se incluye en el libro. También la posibilidad de, pues igual, de volver sobre esos trabajos digitalizados y activarlos de alguna manera a través de, bueno, porque Jaime y yo también estamos pensando el modo de hacer esto con otros archivos, ¿no? Trabajar sobre archivos que no están digitalizados y demás, pero si este material ya está hecho, pues igual sería una manera, una vía a explorar, ¿no? Recuperar eso que ya está hecho y no sé de qué manera se podría. Pero bueno, aparte de estas cosas que son más para pensar en estrategias, me gustaría también plantear una cuestión, a ver cómo ves tú el tema de esta diferencia que planteas entre el trabajo que hay en el reconocimiento de la memoria del movimiento obrero o de la historia de las mujeres. Desde las instituciones a la hora de plantear las cuestiones de memoria histórica, que creo que están relacionadas con luego pensar en estructuras como archivos que tengan estos apartados individualizados o que tengan más presencia, ¿no? Estos materiales procedentes de estas memorias. En relación, por ejemplo, a la ausencia de un agente del ecologismo que sea capaz, un agente político del ecologismo que sea capaz de reivindicar una memoria propia que pueda estar incluida por ejemplo, en la Ley de Memoria Democrática, en la cual se apela a la historia de aquellas víctimas del franquismo, bueno, obreros, y se apela, o sea, se menciona directamente a las mujeres o a las personas que han sido víctimas de violencia por cuestión de diversidad sexual y demás, ¿no? En tu libro queda claro que hay víctimas también provocadas por la corrupción ambiental, ¿no? ¿De qué manera? Si se pudiera introducir de alguna manera, no sé cómo lo ves, esta posibilidad de estas víctimas de corrupción ambiental en como bueno, objeto de atención dentro de la Ley de Memoria Democrática, esto facilitaría también que se fuese trabajando la memoria del ambientalismo de una manera que quedase inscrita luego en los archivos, o sea, se pudiese asimilar de una manera propia, ¿no? No sé cómo lo ves, esta cuestión. Claro, me lo planteé muchas veces, es que son temas que parecen que es lo mismo, pero no estamos hablando de cosas, hay que diferenciarlo, creo, además. El tema de la memoria relacionado con las luchas ambientales y sus víctimas y el tema de la conservación de documentos, ¿sabes? Que es algo bastante, a mí me parecía bastante simple, pero parece que es casi imposible. Entonces, claro, yo creo que el problema es que podemos subordinar de alguna manera el medio ambiente a la guerra civil o al franquismo, obviamente, si quieres, ¿sabes? Pero es que para mí el medio ambiente tiene ya tal entidad que no hace falta que se subordine. Además, tiene su propia historia, tiene un recorrido histórico de victimización que, por ejemplo, en el caso español, pues empezaría muchísimo antes, en Río Tinto, quizás, ¿sabes? Y obviamente ayudaría. Eso, si hubieran contemplado las víctimas ambientales en esa ley, demostraría que el medio ambiente es una preocupación y que además tiene una perspectiva histórica y una perspectiva memorialística, ¿no?
que reconozcan que haya una memoria colectiva relacionada con los conflictos ambientales, de sufrimiento, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Creo que eso es un tema también muy importante al que un historiador ambiental se confronta cuando tienes los datos delante de la cantidad de muertos, no sé, de expropiaciones, etcétera, etcétera, de vidas que se trastocaron por diferentes proyectos ambientales. Entonces, o incluso las luchas, ¿no? El caso de la primera persona que mataron en Tudela, o los trabajadores de Erandio. En fin, creo que es importante pero la memoria ambiental, por lo menos, contemplar el aspecto de las protestas y los costes humanos y económicos que sufrieron las personas que lucharon por eso, es un tema muy importante. Y además es otro gran tema importante de la historia ambiental que apenas existe, que apenas lo hemos podido hacer, porque nos hemos dedicado a hacer la historia precisamente de esos conflictos. Y como ha ocurrido con la guerra civil o con las luchas obreras, pues obviamente es ya un tema distinto, ¿no? La memoria del franquismo, etcétera, etcétera. Ojalá se lo contemplan. Incluso se puede reclamar en el manifiesto, ¿sabes? Que cuando se contemplen víctimas relacionadas con procesos políticos, que por favor que incluyan no solamente a mujeres o a personas con diversidad sexual, sino también a temas, no sé, relacionados con el medio ambiente. Y es político, claro, es una decisión política. Es reconocer que hay conflictos ambientales y que hay víctimas ambientales. Como veo que no hay más palabras, si queréis podemos seguir un poco en realidad es dar continuidad a esta sesión, ¿no? Introduciendo ahora una breve referencia a los vídeos que en principio habéis visto y con eso seguir con los temas que estamos comentando, ¿no? Porque en principio teníamos que iniciar eso a las 10, bueno, vamos con un poco de retraso, pero da igual porque es todo parte, digamos, del mismo debate. No sé si José Ramón quieres introducir ya los primeros vídeos. Sí, si quieres, Simón, empiezo yo. Los vídeos, tenemos 4 vídeos que voy a comenzar yo con los 2 primeros, con el de Stefan Friu y el de Frank Lukather. Voy a empezar por el de Stefan Friu, que ha sido el que ha citado Pablo y que además Pablo conoce bien, porque él estuvo en contacto y sigue en contacto, ¿no? con Stefan por su trabajo en Francia. Stefan Friu es en estos momentos es maître de conférence en historia contemporánea en la Universidad de Lyon 2 y además es el responsable de un eje, de un área temática dentro de un laboratorio que es el LARA, es un laboratorio que implica varias universidades y el CNRS en la zona de Lyon y que tiene que ver con territorio, medio ambiente y salud. Y en torno a todos esos temas, él ha desarrollado muchos trabajos de historia ambiental. Él ocupa un cargo importante dentro de la Sociedad Francesa de Historia Ambiental, en la que ha sido presidente. También tuvo un papel destacado en la creación de esta red de investigadores de historia ambiental, RUCH, que es la que ha comentado antes también Pablo. Y bueno, si habéis visto el vídeo, habla sobre, es lógicamente su experiencia personal, pero desde esa posición, ¿no? También panorámica que tiene por el hecho de haber formado parte de estas redes de historia ambiental que, como bien ha dicho Pablo, pues en los últimos años, no sé, 10, 15 años vamos a poner, ¿no? Han conseguido situar a Francia en una posición destacada en la historia ambiental cuando venía de una situación en la que apenas había estudios, ni asociaciones, ni tampoco demasiadas tesis en ese sentido. Y en estos momentos pues hay una industria, ¿no? importante de investigación y de trabajo también en los archivos. El vídeo de Stefan os habla de 3 bloques, de 3 cuestiones. La primera, muy breve, que también la ha señalado Pablo, es la presencia en los archivos nacionales, en los archivos oficiales, dice él también, no solamente en los archivos nacionales de Francia, pero bueno, fundamentalmente allí.
ahí nos dice bueno, pues que aunque no aparece todavía la palabra medio ambiente, ¿no?, como una de las palabras de búsqueda temática, pero se puede localizar y hay mucha documentación entre los ministerios y muchas agencias que se pueden consultar en estos fondos que están centralizados, ¿no? Ahora, si no me equivoco, en el norte de París. El otro punto que también ha señalado Pablo es la presencia de archivos de activistas en estos archivos centrales situados en París, en torno a los archivos nacionales, ¿no? Y uno de ellos será estos fondos de Amis de la Terre, ¿no?, que es la asociación creada en los años 70 a partir de Amigos de la Tierra, ¿no?, que articula un fondo importante que está ahora en estos archivos centrales, ¿no? También habla de otra asociación, France Nature, que también fue creada en el año 68 y también, bueno, pues también está situada allí. Luego, la última parte son los archivos departamentales o los archivos locales situados a lo largo de toda la geografía francesa. Habéis señalado antes que Francia es cierto que tiene una política de centralización, pero al mismo tiempo tiene una extraordinaria red de archivos departamentales y archivos locales, en la que ha trabajado Stéphane Friou. Realmente su tesis, que era sobre la higiene municipal, está basado en, es que no recuerdo ahora, pero una veintena de poblaciones, de más bien el sur y el centro de Francia, y fundamentalmente con archivos locales, con bastante de archivos departamentales, pero muchos de ellos son archivos locales. Es decir, que a pesar de esta centralización, que son los archivos nacionales, es verdad que hay una cantidad de archivos locales y de iniciativas locales impresionantes, y sobre todo en la zona de Lyon. Lyon es uno de los bastiones ahora del movimiento ecologista francés, y bueno, pues hay en el vídeo habéis visto pues que desde este Musée du Vivant, ¿no?, que conserva documentación que viene de asociaciones locales, de activistas, hasta otros que son fondos conservados en pequeñas poblaciones, ¿no?, como Annecy, que conservan los archivos de algunos personajes clave, como Louis Armand, ¿no?, que nos comenta, nos describe en el vídeo. También os habla un poco también de las actividades de las diversas prefecturas que acaban generando la documentación fundamentalmente guardada en los archivos departamentales. Pero no solamente eso, los archivos departamentales tienen, aparte de estas, lógicamente, las prefecturas, ¿no?, que se crean después de la Revolución Francesa, conservan fondos antiguos del antiguo régimen y también tiene una política activa de recuperar esos fondos personales, ¿no?, que nos comenta también de Philippe Le Breton, otro personaje, y también de asociaciones. Y bueno, pues esta es un poco, creo que la visión que señala y da una visión panorámica. En el caso de Frank Uqueta, que es un historiador nacido y formado en Alemania, pero que en este momento está en la Universidad de Birmingham, es un historiador que bueno, comenzó trabajando sobre las políticas de conservación, las políticas ambientales en la Alemania nazi. Tiene este libro de Green and the Brown, que es un libro que sigue teniendo, ¿no?, mucha importancia para estudiar esta cuestión. Y el otro libro, por el que también creo que vino a Valencia, ¿no?, a hacer una conferencia, es The Age of Smoke, dedicado a las políticas ambientales en Alemania y en Estados Unidos, comparando, ¿no?, una historia comparada de las políticas ambientales y particularmente el tema del control de la calidad del aire, ¿no? Y en los últimos años está trabajando sobre temas relacionados con historia agraria, ¿no?, y también con la historia del movimiento antinuclear en Alemania. Y bueno, pues lo que hace en su presentación es realmente una historia o nos plantea dos archivos relacionados con la historia de los conflictos sobre la energía nuclear en Alemania,
habla de dos archivos que están situados alrededor de dos lugares donde hubo conflictos. Uno es en Freiburg, cerca de Kaiserstuhl, donde se trata de crear un lugar de almacenamiento, ¿no?, de residuos nucleares, y a partir de ahí se crea un conflicto que dará lugar a un movimiento del cual se genera un archivo, y ahí hay uno de esos fondos, que ya digo, gestionado a nivel local. Y el otro lado es Gorleben, donde también hay una campaña de 40 años, una campaña prolongada de 40 años antinuclear, que da lugar a toda esa recuperación de documentación, que también se conserva en un archivo local, que ha ido guardando los fondos del movimiento antinuclear, y también habla él de toda esta prensa, de magazines, de folletos, ¿no?, toda una serie de literatura gris que, además de estos documentos de los movimientos, pues permiten completar una cuestión que para él es muy importante, porque él señala que estos archivos locales, a partir de estos movimientos, permiten pues superar una visión de los movimientos basada en los grandes hitos, ¿no?, en los grandes momentos, en las situaciones más famosas, las movilizaciones más importantes, o que tuvieron más presencia pública, y que permiten, estos archivos permiten ir más allá de estos momentos, y entrar en el día a día del movimiento ecologista, ver sus tensiones, sus problemas, las formas de organización, muchas veces tediosas y cotidianas, a veces con periodos de desaparición y reaparición. Y por lo tanto, él habla de combinar estas dos cuestiones, porque en los archivos oficiales o estatales, ¿no?, sobre todo lo que se va a localizar es esos grandes momentos, esos momentos fundacionales, esos momentos de debate público, de presencia pública, mientras que esos otros, más invisibles, se encuentran en ese tipo de documentación local. Y esto básicamente sería mi resumen de estos dos vídeos. Dejo ahora a Chimo que presente los otros dos. Adelante, Chimo. Sí, vale, pues presento yo brevemente primero, bueno, el de Sarah Hamilton, donde ahí, bueno, ella es, como comentábamos antes, ¿no?, historiadora, es profesora de la Universidad de Bergen desde hace pues unos pocos meses, en realidad, porque durante años era profesora en la Universidad de Auburn, en Alabama, dedicada, ¿no?, al ámbito, decíamos, de la historia ambiental, y teniendo mucha de su investigación en el ámbito del Estado español y particularmente en el contexto del País Valenciano. Y fruto de esos trabajos se publicaba su libro Cultivating Nature, The Conservation of a Valencian Working Landscape, en el 2018, que ha recibido diversos premios, como el Turku Book Award de la European Society for Environmental History y el Barton Baker Award de la Southern Historical Association. Bien, en el vídeo, si lo habéis podido seguir, lo que venía es a plantear, bueno, yo como investigadora desde Estados Unidos, que me interesa, ¿no?, analizar un caso en el ámbito del Estado español, tengo que desplazarme, qué dificultades tengo, ¿no? Y es un caso particular, pero que, por lo que comentábamos, también a veces se da, bueno, con bastante frecuencia, en mayor o menor grado, ¿no? Y planteaba toda una serie de consideraciones de qué necesito yo para poder sacar un buen provecho de mi estancia de investigación en un archivo. Pues necesito que haya un acceso, que esté catalogada evidentemente la documentación, que haya algún tipo de motor de búsqueda, que yo pueda saber qué voy a encontrar antes de llegar allí. Y luego que yo pueda tener acceso, pues, a elementos que a veces parece increíble, pero dificultad de, pues, poder fotografiar los documentos para en una estancia corta en el archivo poder sacar el máximo provecho, ¿no? Y ella distinguía, pues, también en la línea de lo que comentaba Pablo, hay muchos elementos de conexión con lo que nos ha comentado Pablo. Esas dos realidades también, ¿no?, de asociaciones, y que hemos ido comentando, de archivos, de fondos que son conservados por las organizaciones, y luego aquellos que dependen del Estado.
En relación a lo que comentaba, bueno, siempre en la línea de lo que íbamos comentando por dificultades, no hay catálogo, no hay motor de búsqueda. Estas cuestiones se van a dar en uno y otro caso, más todavía en el caso de los archivos conservados por las organizaciones. Ella ahí destacaba la importancia que tiene, ¿no?, ese contacto personal y todo lo que ha recibido. Y eso también pues, planteaba la cuestión de hay un interés, hay una, ¿no?, toda una información presente en esos movimientos y que luego, claro, pues irá perdiéndose a medida de que estas iniciativas pueden ir perdiéndose, acaban, ¿no?, las organizaciones, la militancia, lo que sea, ¿no? Yo creo que es bastante importante no solo el hecho de la conservación de la documentación, sino toda esa información que tienen aquellos que son activos, ¿no?, en estos movimientos y que muchas veces a lo mejor hay, o sea, no se le da el valor necesario a toda la importancia que tiene esa experiencia y ese conocimiento, yo creo. Es verdad que cuando tú tienes una actividad militante ya haces bastante, ¿no?, por estar ahí en el día a día luchando por la causa concreta en la que estás luchando, pero a lo mejor sí que a partir de lo que iba comentando ella, de toda esa información existente y la dificultad para acceder a ella, cuando muchas veces esos estudios en realidad contribuyen también al desarrollo de esas mismas causas muchas veces, ¿no? Pues nos plantea la necesidad de ver cómo a lo mejor puede haber un tipo de, al menos de concienciación, ¿no?, sobre la necesidad también de hacer accesible esta información, de conservarla, de que todo ese conocimiento pueda tener continuidad, ¿no? Y bueno, y es un caso que también conocemos bien de cerca y que ¿no?, el hecho de cómo hay una serie de personas concretas que de forma militante desarrollan esos proyectos tan ricos, pero que claro, después pues llega lo que sea, la desafección, la jubilación, lo que sea, y se pierde todo eso, ¿no? En cuanto a los archivos, ¿no?, digamos, de la administración, pues es que venía a coincidir mucho con lo que planteaba Pablo, ¿no?, el problema de la fragmentación, la falta de catálogos, la dificultad de acceso. También se refería, como ya ha dicho Pablo, al Fondo Documental del Monte como un caso paradigmático en ese sentido, ¿no? Y bueno, y eso plantea pues, los debates que estábamos ya teniendo, ¿no?, sobre pues, falta de inversión, ¿no?, de concienciación y a veces también de profesionalidad, a lo mejor por quien está dando la cara, digamos, en esos archivos, ¿no? Y bueno, y la necesidad, en la medida de lo posible, de incidir sobre todo eso, ¿no? Es bastante paradigmático el hecho de que acabe diciendo, bueno, y después de mi larga experiencia de investigación en los fondos del Estado español, he decidido que ya ahí ya no vuelvo, ¿no? O sea que como una situación ya de desesperación para la que es importante que hagamos alguna cosa y que no sea esa la conclusión a la que finalmente llegamos, ¿no? En el caso del vídeo de Alexandre Elsik, ¿no?, que también habréis podido observar, seguir, bueno, él es también historiador ambiental, es investigador en l'École Polytechnique Federal de Lausanne, en Suiza. Ha realizado su investigación, sus trabajos siempre en ese ámbito, ¿no?, en la Universidad de Lausana, en Friburgo, en el ámbito suizo, franco-suizo, ¿no?, y luego también en Grenoble, en Francia. Y bueno, y ahí se ha interesado especialmente, ¿no?, en esa historia social y ambiental de la industria. Se ha preocupado especialmente por estos casos, ¿no?, del impacto de la industria en el medio ambiente, la cuestión de los tóxicos. Y lo que nos comenta pues va muy conectado al desarrollo de sus investigaciones, pero nos sirve también para entrar, digamos, en otro contexto, ¿no?, el suizo, y cómo se ha llevado a cabo la conservación de esta documentación, cómo esos fondos son accesibles o no, ¿no? Y plantea pues cuestiones como las que también íbamos ahora comentando, ¿no? La cuestión de Suiza ha estado descentralizado, los archivos regionales, la importancia que se le ha dado y el acceso que pueda haber a esa documentación. Se refiere en muchas ocasiones a donaciones de organizaciones, de militantes, y parece, no sé si es la conclusión a la que podemos llegar, que hay como también por parte, ¿no?, de ese activismo
una predisposición también a ceder sus fondos a esos archivos que no tenemos a lo mejor en nuestro caso. Y hay que ver, digamos, esto porque es así, si es así, ¿no? Pero, claro, él apunta en ese sentido a una cuestión también que se ha ido debatiendo, ¿no? Y el hecho de poder escribir la historia, ¿no? Desde la perspectiva de las víctimas, ¿no? Cuando toda esa documentación no está accesible en esos archivos, al final fuerza a los investigadores e investigadoras a construir ese relato leyendo entre líneas, pero siempre con la versión, digamos, de un lado, ¿no? Del conflicto y de alguna manera invisibilizándose muchas veces la perspectiva, digamos, de esas víctimas, ¿no? Entonces, interesante cómo plantea la presencia de todos estos fondos en esos archivos, ¿no? En el contexto suizo, pero incluso también en relación a la industria, ¿no? Ya le había oído hablar en otras ocasiones sobre esta cuestión, ¿no? De cómo en el caso suizo existe este archivo, creo que en Zúrich, ¿no? Sobre cuestiones económicas que incluye muchos fondos de industrias, ¿no? De la industria, cuando, aunque sea cuando cierran ya las puertas, ceden todos sus fondos y por tanto hacen accesible esos archivos, ¿no? Los hacen públicos. Bien, eso también nos plantea más cuestiones sobre, pues eso, cómo tanto movimientos sociales, ecologistas, como la industria se relacionan con estos archivos, ceden su información, su documentación y bueno, y qué caminos debemos recorrer nosotros en ese sentido para llegar a lo que plantea en este sentido, ¿no? También hay una referencia, ¿no? a esos archives contestataires, que también puede ser interesante y que coincide con algunas de las experiencias que se han comentado, ¿no? Bien, y eso sería algunas de las cuestiones que quería comentar. En realidad, si queréis, también habréis visto los vídeos vosotros, a ver qué os ha sugerido, dónde pensáis que tenemos elementos para copiar o para mejorar nosotros. Y si queréis podemos seguir con esta discusión, ¿no? Tenemos todavía, tampoco tanto, ¿no? Unos 20 minutos en relación al tiempo que nos habíamos dado. O sea que si queréis podéis levantar la mano y vamos comentando. Y por supuesto que se pueden formular cuestiones o que luego podríamos transmitir a las personas que han realizado los vídeos. Me acaba de escribir, lo acabo de ver en el correo, que Stefan Friu, que bueno, no ha podido finalmente conectarse por un problema probablemente de su ordenador, pero que bueno, que queda abierto a escuchar cualquier cuestión y bueno, en todo caso verá luego las cuestiones que podamos formular aquí. Yo creo que hay muchas conexiones con lo que ha comentado Pablo, ¿no? En este último caso, el tema también de la industria, ¿no? Entra en juego, la dificultad para acceder a ese tipo de archivos, bueno, toda la diversidad de situaciones que bueno, también cuenta Sara, ¿no? Todas esas dificultades. Así que bueno, adelante, si queréis comentarios, podéis levantar la mano, pues, utilizando el procedimiento que hemos señalado. Si queréis hacer alguna pregunta, un comentario. Adelante, Jaime. Bueno, yo más que nada, mientras animo a otra gente, quería comentar que en la línea de lo que también ha planteado Pablo, me llamó muchísimo la atención la intervención de Sarah Hamilton. He comentado anteriormente que bueno, yo estoy abordando cuestiones relativas al medioambientalismo desde una perspectiva más próxima, bueno, a los estudios visuales, la historia del arte, que es de donde venimos en realidad, Alberto y yo. Pero, sin embargo, varias de las cosas que dices que me recordaron poderosamente la experiencia que yo tuve trabajando con archivos específicos en el contexto de América Latina. y bueno, sinceramente me sorprendió negativamente, ¿no? En el sentido de que también aquella experiencia pues se relacionaba con archivos muy fragmentados, con un respaldo institucional mínimo, a veces en una situación que desde el punto de vista ya material
pues amenazaba su preservación, su conservación, ¿no? Y claro, ahí, o sea, al margen de lo que se ha comentado sobre la posibilidad de centralizarlos o de crear una red más tupida, ¿no? Con anclaje territorial en las comunidades, las regiones y los municipios. También una de las cuestiones que tratamos de manejar, una red de investigadores de América Latina en la que me integré, fue la digitalización de esos materiales, ¿no? Que creo que es algo en lo que también Pablo tiene experiencia, por lo que nos ha contado. El problema que yo veo en las estrategias de digitalización es que si bien pueden facilitar el acceso, pues claro, también generan una cierta, bueno, no una cierta, sino un espejismo, ¿no? de conservación, ¿no? En la medida en que, por una parte, constituyen archivos que luego en el territorio o en su materialidad pueden permanecer sumamente disgregados, y por otra parte, tampoco garantizan para nada su preservación material, que ya digo que en el caso de estos archivos de América Latina, que eran archivos vinculados al activismo artístico, en algunos casos con contenidos ecologistas, pues a veces estaban resguardados en un garaje con humedades en casa de tal o cual artista, ¿no? Y bueno, en ese sentido, una estrategia que desarrollamos en ese contexto y que de alguna manera también queremos ensayar con Alberto, es la posibilidad de complementar esos procesos de digitalización, que en nuestro caso pues ahora mismo está más centrado en la Casa Verda, con exposiciones en museos de arte, ¿no? Que al menos en esta experiencia en América Latina fue lo que verdaderamente, mucho más que la digitalización, acabó por llamar la atención no solo de las instituciones del mundo del arte o museográficas, sino de otro tipo de instituciones estatales para poner fondos destinados a que esos archivos fueran integrados en colecciones públicas con un resguardo material más consolidado, ¿no? Entonces, ahí creo que quizás también una estrategia interesante, al margen del manifiesto y demás, pues sea pensar cómo la visibilización parcial de algunos de estos archivos también puede ayudar a tocar la puerta de las instituciones estatales o de rango autonómico para que se hagan cargo del resguardo de su memoria material, ¿no? Sí, Max, adelante. Hola, ¿se me escucha? Sí, sí. Sí. Vale. Bueno, gracias primero por organizar. Ha sido de momento para mí bastante productivo. He aprendido mucho de archivos. He estado anotando archivos a punta pala, así que gracias. Y nada, quería... ¿se me escucha? ¿Se me ve? Creo que tienes la conexión un poco baja, puede ser. Ahora mejor, ahora vuelves otra vez, sí. ¿Ahora mejor? Bueno, voy a quitar el Sí, vídeo para sí, casi ver si mejor, era sí, mejor. porque... Sí, bueno, era una pregunta para aquellos que, bueno, a los que tenéis más experiencia en el campo de utilizar estos archivos, porque yo ahora mismo estoy haciendo mi tesis a medio camino entre la historia ambiental y la historia de la ciencia, y entonces tengo ahora una situación, ¿no?, en la que también por lo que decían los diferentes las ponencias en los vídeos, hablaban bastante, ¿no?, de que había una especie de dicotomía en términos de los archivos, ¿no?, de estos más del Estado y otros de las luchas populares, ¿no? Y eso creo que es bastante común en la historia ambiental, de ver que hay cosas que encuentras en los archivos del Estado, más oficiales, y en otros en los archivos más de luchas populares, de luchas populares ambientales. Y mi pregunta es, ¿cómo pones estos dos archivos, esta dicotomía, a hablar entre ellas para trazar una historia? Porque yo ahora estoy teniendo un problema, ¿no?, que no sé muy bien cómo llegar a realmente que las cosas que encuentro en un archivo estatal, oficial, esté realmente en comunicación para trazar una historia coherente con lo que pueda encontrar en archivos de lucha popular. Y entonces, bueno, aquellos que tengan experiencia en eso, ¿no?, en poner estos dos tipos de archivos en diálogo. No sé si alguien puede decir algo sobre esto.
Sí, adelante, Pablo. No sé si me escucháis. ¿Me oís bien? Sí, sí, perfecta. Vale. Sí. No, pues bueno, para Max es una respuesta típica de historia, ¿eh? Es que si no, es que es necesario que contrastes la información con fuentes distintas. Me imagino, no sé si era esa tu pregunta, ¿sabes? Necesitas los archivos que consultas tanto de las luchas populares como los archivos que pues, seguramente la administración hablan precisamente de cómo de la empresa o yo qué sé, del conflicto que estés estudiando, ¿no? ¿Era esa tu pregunta? Sí, sí, sí. Obviamente hay esta cosa de contraste, pero a veces es... o sea, voy a poner el ejemplo concreto, básicamente, es que yo estoy intentando estudiar el concepto de biodiversidad y entonces creo que es un concepto que al menos se usa de distinta manera por diferentes actores, como mínimo. Y tengo, no sé, la sospecha de que a lo mejor por algunos actores el término de biodiversidad como un término científico administrativo no es tan importante, por ejemplo, no sé, en las luchas populares. Y tengo esa pequeña cosa de que a lo mejor no es un... El problema es precisamente que no se pueda llegar tanto a contrastar las Claro, pero eso informaciones. nos ha pasado a todos. Yo investigaba la contaminación, pasa lo mismo. El problema es que seguramente tendrás que buscar qué tipo de significados están detrás de biodiversidad y verás que hay muchas luchas sociales que se basan sobre eso, ¿sabes? Por ejemplo, no sé, no, es un ejemplo que me invento, ¿no? Imagínate pues la conservación del lince o yo qué sé, cualquier tema relacionado con la caza en la que alguien se queje de que hayan desaparecido, etcétera, etcétera. Me imagino, o sea, eso está dentro del significado de biodiversidad. O el tema, no sé, las plantaciones exóticas de eucaliptos, que tendrás mucha documentación en movimientos sociales. Claro, en esa época no existía el concepto de biodiversidad. Nos ha pasado con la contaminación. La palabra contaminación ambiental apareció en los 50, creo. O sea, pero eso no implica que no puedas hacer la historia de la contaminación del siglo XVII o del siglo XVIII. Lo que pasa es que se llama de otra manera, ¿no? Se utilizan los significados de humos, no sé. Y en biodiversidad tendrás que encontrar qué tipo de conceptos utiliza el movimiento social que difieren de la ciencia, ¿no? Porque los científicos su habilidad es poner nombre a las cosas. Sin embargo, pues la habilidad de las personas a lo mejor es otra cosa, ¿no? Cuando están luchando y a lo mejor no es la prioridad encontrar un término que sea tan significativo como el de biodiversidad, que englobe todo, ¿no? A lo mejor ellos se preocupan por algo local, que es, no sé, la desaparición de peces en el río porque no pueden comer, ¿no? Entonces, claro, esa es la clave de la historia ambiental. Eso es lo que explica que puedas hacer historia ambiental. No a través de los conceptos que han aparecido a partir del la mitad del siglo XX, sino los significados que están detrás, que hace que podamos hacer la historia ambiental hasta de la prehistoria, ¿no? Y es interesante, además. ¿En qué momento a lo mejor tu movimiento social empieza a utilizar el término biodiversidad? ¿Qué ha pasado allí? ¿Quién les ha enseñado esa palabra? ¿Y cómo se han enterado? ¿Y por qué? Y no sé, y porque a lo mejor se dan cuenta que movilizan más, ¿no?, tipo de recursos o yo qué sé. En fin. No sé si te respondo, pero vamos, yo me imagino que eso pasa lo mismo con el tema de la contaminación química, ¿no? Los tóxicos, la palabra tóxicos que habían trabajado José Ramón, Chimo, etcétera, es igual. Se utilizaban otros conceptos detrás de tóxico. Hoy decimos que algo es tóxico, pero eso es algo muy nuevo. Muy, muy nuevo. Pero existían según qué conceptos. Claro, y ahí es lo interesante, ¿no? Y ahí está la habilidad, ¿no?, de historiar precisamente cómo se han ido conjugando los conceptos hasta llegar al término medio ambiente, biodiversidad, contaminación, que explican cómo se ha llegado hasta allí. Obviamente necesitan las palabras anteriores a esas realmente que definen el problema del medio ambiente como tal.
Luego, yo tenía otra pregunta, pero se me ha olvidado. Tenía que haber anotado lo que decía Chico sobre las... Cuando he resumido José Ramón y Chimo de los vídeos, hay una cosa muy importante que olvidamos, y es que muchas de las personas que trabajan en archivos en los años 80 eran muy falangistas. Por eso cuando vas a un archivo en España molesta, ¿sabes? O sea, y si eres mujer yo ni te cuento, si eres hombre yo no he tenido la experiencia que ha tenido Sara, pero recuerdo que fui al archivo de la subdelegación del gobierno en Barcelona, que está en un parking de todos los automóviles de la subdelegación, ¿no? O sea, imaginaros la contaminación que hay ahí ya. Y hay un señor que te dice, yo busco, tú dime qué quieres y yo busco. Claro, y dices, bueno, ¿cómo puedo saber lo que hay en archivo si no me dejan buscar a mí, ¿sabes? Entonces, claro, yo como ya iba trabajando temas de la Comisión Delegada de Sanidad, digo, pues estoy investigando temas de la Comisión Delegada de Sanidad de los años 50 y tal. Y claro, y ese señor pues era bastante particular, era muy rígido. Y me imagino pues que, claro, si lo comparas con los archivos nacionales extranjeros donde están deseosos de que llegues, claro, América Latina es muy diferente. Me imagino que es totalmente distinto. Pero en Europa tú vas a un archivo y la disposición es muy diferente. En España el problema es que el cuerpo de archiveros en un principio era como un residuo, ¿no?, de mucha gente afín al franquismo, como los conserjes en muchas universidades y institutos. Entonces, eso explica que haya durante muchos años dejación, ¿no? Y que, además, como todos nos hemos obsesionado por la etapa del siglo XX, pues encima decían, ya están aquí estos aquí a remover el pasado, y explica un poco que pero cambia la relación cuando tú les dices, no, yo quiero investigar la comisión de sanidad, comisión delegada de sanidad, y claro, ya no saben que ya no lo van a filtrar por el aspecto político. Entonces, yo creo que hay una nueva generación de archiveros seguramente que vamos a tener un apoyo con estos temas mucho más grande, ¿no? Y que van a hacer que realmente a coste cero, ¿no? Como leía en el blog que habéis puesto, se pueden hacer muchas cosas, basta simplemente con una voluntad de hacer guías y intentar hacer, no sé, proyectos así más integrados entre investigadores y archiveros, que es algo que no pasaba hasta hace muy poco. No sé si, José Ramón, querías comentar, habías levantado la mano, es que ahora no recuerdo. Sí, pero bueno, como continuaba Pablo, y también por el tiempo que queda, que es poco, y no sé si hay alguna otra pregunta, pues prefiero que lo hagan los participantes, y si no, la formulo yo. Es quizás demasiado general para el tiempo que nos queda, pero bueno, quería que al menos Pablo y bueno, el resto, si queréis también lo comentaréis. Todas estas fuentes de archivo, ¿cómo se pueden compaginar con otro tipo de fuentes como es la historia oral, ¿no? Dado que estos movimientos son recientes, todavía muchas personas están vivas y podemos utilizar las técnicas de historia oral para ello. Y bueno, nosotros estamos colaborando con David B. Orlegui, que ha trabajado estas cuestiones mediante técnicas de historia oral en el País Vasco. No sé, Pablo, ¿qué te parece? Yo recuerdo una nota de tu libro, creo que decías algo así como que hay muchas fuentes de archivo sin explorar, ¿no? Antes de quizás comenzar a la historia oral, ¿no? Pero a lo mejor, al mismo tiempo que las descubrimos las fuentes de archivo, pues también es posible utilizar esta historia oral. Por ejemplo, en el caso que vamos a ver ahora, el fondo de la Casa Verda, pues la mayor parte de la información nos la ha facilitado la persona que vais a ver ahora, Alejandro de la Cueva, a través de una entrevista que hemos seguido las pautas de historia oral, ¿no? Y ahora la tenemos transcrita y ahí hay muchísima información que no podríamos obtener de otra manera, probablemente. ¿Qué te parece, Pablo? ¿Cómo compagina estas dos cosas? No, es súper interesante. Ahora, claro que se puede hacer. El problema es que cuando yo empezaba mi tesis,
si te reducías a la historia oral, te limitabas al tiempo de vida de la gente, entonces no podías hacer la historia de lo que se hacía antes, ¿no? Ahora claro que se debería hacer. De hecho, desgraciadamente, Mario Gaviria se murió en 2018, entonces yo conversé horas y horas con él, pero no lo pude grabar, no lo pude hacer una entrevista que realmente supusiese un documento en sí mismo, ¿no? De cómo funcionaban nuestros conflictos, quién participó. Claro que hay que hacerlo. Elena Díaz, hablaréis con ella, pero Elena Díaz, cuando ya se planteó el tema de la memoria de Ecologistas en Acción, más que un archivo, en su preocupación era el tema de la memoria, de conservar la experiencia de las personas que habían creado Ecologistas en Acción. Y tenía esa vocación de hacer entrevistas. Claro, es obligatorio hacerlo y debemos de incluirlo en nuestros proyectos de investigación, que sea un apartado propio, recuperar información y conservarla, ¿no? Que se pueden hacer múltiples cosas con esa información. Es algo como lo que habéis creado vosotros con los documentos que nos habéis compartido. Esa información es muy importante. Yo la voy a utilizar en mis cursos de historia ambiental del mundo hispánico, porque es metodológica además. ¿Sabes? Los estudiantes tienen, o sea, pues imaginaros, si esto me parece muy importante para lo que estamos hablando, pues el testimonio de una persona es brutal, claro, y hay que hacerlo. Ya ahora tenemos la obligación, porque además pasará como con el tema de la guerra civil, es que muchas de esas personas que se movilizaron en los años 70, que a lo mejor tenían 20, 30 años, pues obviamente no van a vivir siempre. ¿Y vosotros lo estáis haciendo, José Ramón? ¿Habéis entrevistado Estamos comenzando a crear un archivo que tiene que ver con historia de la ciencia, historia de la medicina y también historia ambiental, pero asociada con los proyectos. Pero nos encontramos con una gran dificultad, que es el transformar esto en un documento que se pueda reservar, guardar en las bibliotecas, en los archivos, en un fondo que permita ser accesible al conjunto de las personas que pueden investigar esos temas. Bueno, esto es un problema que cuando hablas con David, ¿no? Con las personas que hacen historia oral, es general, ¿no? Claro. Pero aquí se añade además la propia situación que estamos comentando ahora, ¿no? La inexistencia de archivos dedicados exclusivamente a esta cuestión. Pues hay archivos de historia del movimiento obrero, bueno, pues hay una sección de historia oral, ¿no? Pero aquí además tenemos esta situación. Entonces, las bibliotecas generales, los archivos generales, tiene muchas dificultades para integrar estos proyectos de historia oral, porque ahí es un material online, es un material en vídeo, en audio, están las transcripciones, hay un problema legal también, como sabes, bueno, hay toda una serie de cuestiones que están resueltas, están resueltas, o sea, no es nada que no se pueda resolver, pero hay una dificultad para, primero, para hacerlas, hay que formarse, hay que saber un procedimiento, bueno, eso lo podemos hacer, hemos tenido cursos, pero luego está el transformar eso en algo abierto que pueda hacer cualquier persona, ¿no? Ahí hay una dificultad. O sea, Alberto también quería comentar, ¿querías comentar alguna cosa más en esto? Perdona, Pablo. ¿Yo? Sí, vale, sí, no, se me ocurría al hilo de lo que estáis comentando, esta manera de introducir la historia oral en la recuperación de los propios documentos y demás, la experiencia que luego seguro que hablarán sobre ello en concreto de la digitalizadora de la memoria colectiva, porque ellos han generado una metodología de trabajo en la cual ellos cuando encuentran un documento, un vídeo en este caso, un documento audiovisual, abren un proceso de memoria colectiva, de recuperación de la memoria colectiva, que luego explicarán, en la cual pues la memoria oral forma parte de esa, pero de un modo colectivo, forma parte de ese proceso de recuperación y a la vez ellos generan con el documento, con el vídeo, una nueva pieza en la que incorporan los testimonios de las personas que reconstruyen la memoria de ese documento, ¿no? Lo que hay alrededor, el contexto histórico de ese documento. Y también digo que están como desarrollando este modo interesante, experimental, que creo que es muy valioso y que seguramente luego nos comentarán y que pueda aportar al debate. Bueno, pues no sé si a lo mejor podríamos ir ahora al descanso, ¿no? Porque en principio estamos ahora en la hora, teníamos ahora el descanso, creo, ¿no? Entre las 11 y 11 y media y podemos retomar a las 11 y media, ¿no? ¿Lo hacemos así?
Ok. Sí, sí, de acuerdo. Bien. ¿Podemos Perfecto. cerrar el link o se puede cerrar el link este? Sí, sí, claro, podemos. sí. Nosotros mantendremos la sesión abierta y nos vemos dentro de una media hora. Voy a dejar en el chat el enlace a todos los vídeos, incluyendo el de Alejandro, que veremos ahora luego, por si alguien quiere comenzar a verlos o repasar los anteriores. Vale, Bueno, una pues, cosa, José Ramón. sí. Yo me puedo quedar, como estoy habilitado, porque voy a probar si se puede pasar las imágenes una persona que va a intervenir después. ¿Puedo quedarme? Sí, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Vale, vale. Se queda bien. Cerramos aquí esta primera sesión y nos vemos a las 11:30. Hasta ahora. Vale.